Hola a todas, estamos aquí en un capítulo de Rehabilita tu EM. Hoy quiero platicarles de un tema bien común que casi todos los días mencionamos en nuestras casas, pero que pocos en realidad sabemos de lo que estamos hablando. Y es de la palabra dolor. Dolor, pero ¿qué es el dolor? Según la Organización Mundial de la Salud, el dolor constituye uno de los síntomas más frecuentes en la consulta médica de todas las especies, de todas las especialidades, y la asistencia y apoyo en los pacientes con dolor se realiza en muchas áreas, en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios y en la casa. La medición del dolor puede ser aguda o crónica y va desde la parte infantil, o sea, desde los niños, pasando por la edad adolescente, media y posteriormente adulta, llegando a los adultos de la tercera edad o nuestros adultos mayores. Y para que todos podamos tener una evaluación muy clara de lo que es el dolor y cómo referirlo o cómo expresarlo, se han diseñado diferentes escalas. Una de las escalas más usadas hoy en día es la escala de EVA, y esta nos indica y nos permite graduar si el tratamiento está adecuado, si el tratamiento está funcionando o no está funcionando, y cuáles son los progresos realmente en una forma objetiva para nuestros pacientes. Muchas veces nos aburre que nos pregunten la famosa escala de 0 a 10, que más adelante voy a explicar cómo la podemos entender o evaluar nosotros mismos, pero en realidad a todo el servicio médico les sirve muchísimo porque de esta manera tienen una evaluación objetiva de lo que el paciente les quiere decir y también puede ayudarlos en una mejor manera. La objetividad siempre es súper importante en cualquier tipo de patología, en cualquier tipo de enfermedad. Entonces, también buscamos una objetividad con esto y realmente dimensionar el dolor. Entendamos que el dolor para cada quien es su peor dolor, porque solamente tiene para valorarlo el umbral que uno tiene de ese dolor. Y el dolor, pues va obviamente a depender de muchas cosas. También tenemos que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, porque quiero que sepan que cada día es una de las áreas más estudiadas y se busca mejorar todo lo que es el enfoque al dolor para mejorar la calidad de vida, define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable vinculada con daños reales o potenciales de los tejidos de nuestro cuerpo. Como les decía, la escala de EVA, pues obviamente el dolor por definición es subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu dolor es diferente al mío, el de tu hija es diferente al de la abuelita, el de la abuelita es diferente al del papá. Entonces cada quien tenemos un parámetro y a veces decimos es que él se aguanta mucho o es que él es un llorón, o para cada quien su dolor es su dolor. Entonces lo primero que tenemos que entender es que tenemos que hacer la validación del dolor de cada persona. Si después de una evaluación y después de muchas cosas entendemos que el dolor no pone en riesgo la vida o no están alertando de algo más importante, pues ya veremos qué medidas se tomarán. Pero ante todo el dolor es un aviso, es una alerta a nuestro cuerpo para que le pongamos atención. El dolor obviamente pues va a depender de muchas cosas, va a depender de la educación que tengamos en casa, de la cultura, y está sujeto a la interpretación cortical. Con cortical me refiero a la interpretación que nuestro cerebro le está dando a ese dolor. Entonces muchas veces, dependiendo de la casa en la que crecimos, de cómo es nuestra mamá, de cómo es nuestro papá, si se nos permitía expresarnos en casa, si se nos permitía quejarnos, si por cualquier cosa nos sobreprotegían y nos sentíamos que cualquier cosita, un raspón o algo ya era algo muy grave, todo esto va a influir en cómo vamos a percibir este umbral del dolor. También la parte intelectual, a medida que haya mayor preparación, pues también a veces uno dijera, bueno, entendería uno mejor cómo es el dolor y cómo transmitirlo y cómo poderlo expresar, pero no, a veces gente que es muchísimo más preparada intelectualmente en el sentido de profesión, carreras, maestrías, doctorados, menos está acostumbrado a decir y generan un umbral al dolor alto porque todo es más importante que su salud. Son personalidades que se llaman generalmente tipo A, que prefieren pues como cumplir metas antes que voltearse a ver a ellos mismos, y con el tiempo son las que tienen mayores características para poder llegar a caer en un síndrome de fatiga crónica, que una vez habiendo caído en este síndrome pues ya levantarse requiere de muchos otros tratamientos. Y también por supuesto la parte social, además la económica y la política. ¿Por qué? Porque si tenemos en la parte social una parte que no tenemos con qué ir al doctor, pues si no nos quejamos, a menos que de verdad sea algo más grave. La económica igual, si no podemos pagarlo,
si no tenemos quien nos lleve, y la política también dependiendo de las instituciones que recubran a nuestro país o nuestra comunidad o todo el entorno en el que nos movemos, como un seguro médico y varias cosas que pueden ahí afectar esta situación. También una de las relevancias es a la hora de los medios informativos, noticias y toda la información que estamos recibiendo actualmente en redes sociales, que hay muchísima. Entonces, muchas veces hay el síndrome de, como le dicen, del estudiante de medicina, de que cualquier cosa que ves y empiezas a ver los síntomas, dices, yo tengo eso, ¿no? Entonces, importante saber cómo expresar lo que es una escala de dolor y poder acudir a un profesional cuando sepamos que es algo importante. Entonces, obviamente, el 0, más o menos como del 0 al 2, estaríamos hablando, del 0 a 1 es no dolor y estar bien, estar contento. Al 0 al 2, llegando hacia el 2, seríamos un dolor leve, que más o menos podría ser una molestia realmente. Llegando al 4 sería ya un dolor pues más o menos como intermedio, ya que empieza a alterar un poco la funcionalidad, ya le prestamos más atención, estamos más conscientes, y después de ahí nos iríamos al 6, que ya es un dolor severo y donde ya realmente nos está incomodando, y al 8 ya es muy severo, y el 10 es una verdadera, pues ya máxima, podría llegar a ser una emergencia que pudiera llegar a comprometer la vida. Normalmente, ¿por qué los médicos hacen tanto esta pregunta? Y como les repito, la odiamos cada vez que nos las hacen. Dicen, otra vez me preguntan de 0 a 10, otra vez me preguntan de 0 a 10, porque más o menos cuando estamos en el proceso del 2 al 4, aproximadamente es cuando deciden aplicar algún analgésico, porque una vez que el mecanismo del dolor se incrementa y se aumenta, ya se dispara, y es muchísimo más fácil bajar este nivel de dolor que si lo estamos bajando desde antes y no dejamos que llegue esta cascada, porque se empiezan a producir diferentes mecanismos en el cuerpo, como las interleucinas y otras cosas que empiezan a provocar una cadena inflamatoria en el cuerpo. Entonces es mejor pararlo antes de, y no como en muchas ocasiones decimos, no me gusta tomar medicinas, y toman una medicina en el momento que ya están en un dolor extremo y tarda mucho más en bajarla, o es mucho más difícil quitar este dolor. Como, bueno, hemos siempre manejado y defendido en este programa, una adecuada evaluación por un profesional, un buen manejo y una correcta interpretación del dolor va siempre a disminuir las complicaciones, aumentando la calidad de vida y la satisfacción de nuestro paciente, ya sea de la edad que sea. Entonces, tenemos que saber que hay diferentes tipos de dolores, que también es importante que sepamos decir que es ardor. El ardor es un tipo de dolor. El dolor seco, el dolor como seco sordo, que es un dolor como más, amplio, más, como si ustedes visualizaran un pedazo de carne deshidratado. Es como esta sensación de pesadez. Hay dolor agudo, hay dolor intermitente que va y viene, hay dolor constante, y como dijimos, hay dolor crónico agudo, y ahorita vamos a empezar a ver lo que es el dolor agudo. El dolor agudo es una respuesta normal, fisiológica y predecible de nuestro cuerpo a cualquier agresión que puede ser física, química o traumática. Persiste mientras dura el proceso y el proceso de curación. Lo que quiere decir que todo este dolor va a persistir mientras estemos en un proceso de cicatrización de nuestros tejidos. El dolor agudo es un elemento bien importante y fundamental para la supervivencia y para resguardar nuestra vida y nuestro organismo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando nos cortamos en la cocina con un cuchillo y empieza a sangrar? Si no tuviéramos dolor no correríamos, lo taparíamos y no correríamos a ver si fue un tendón, si fue una arteria, si fue una vena. Entonces, esto constituye un sistema de alarma de primer nivel en nuestro cuerpo y nos avisa de que existe algún peligro, que nos podemos desangrar, que hay que atender, que hay que suturar, que hay que hacer cualquier cosa que se tenga que hacer en ese momento, permitiendo poner en marcha todos los mecanismos de protección de nuestra salud. Entre las características del dolor agudo, tenemos que es secundario a una lesión de un tejido y constituye, pues como les decía, un sistema de alarma. Desaparece en el momento que cicatrizan los tejidos y puede ser un síntoma de una enfermedad grave. Entonces, cuando yo hablo de desaparecer al cicatrizar de los tejidos, sí, pero a veces en ocasiones también genera otro tipo de dolor secundario a este dolor agudo, porque quedan atrapadas terminaciones nerviosas en la cicatriz y pudiera llegar a estar sensible, pero ya entra en otro
tipo de dolor. El dolor que podría ser subagudo y llevarlo hasta un crónico, ¿no? Entonces, el dolor subagudo es el que está entre la parte de la lesión y cuando ya puede llegar a un dolor crónico que podría llegar hasta 3 meses, y a partir de los 3 a 6 meses tenemos un dolor crónico. Y esto pasa desde a los 3 a 6 meses dentro del proceso después de la lesión. Las características del dolor crónico podemos tener que es de persistencia temporal, más allá de la reparación del tejido. ¿Qué quiere decir? Que a los 6 meses de una lesión todavía seguimos sintiendo lesión en esa zona. Ser secundarios a cambios fisiopatológicos, que quiere decir que son de nuestros tejidos y que se producen en el sistema nocioceptivo. La persistencia temporal va más allá de la reparación del tejido y es secundaria a los cambios fisiopatológicos, que quiere decir que son los daños de nuestro cuerpo que se producen en el sistema nocioceptivo, que es pues en realidad lo que viene de la información desde nuestro cerebro. A diferencia del dolor agudo, que constituye un síntoma de emergencia y de enfermedad, el dolor crónico constituye una enfermedad en sí misma. Pudiera llegar a ser un dolor que ya lleva, por ejemplo, en los hombros, de que dicen es que siempre estoy contracturado o siempre estoy tenso, y tienes un dolor con el que te acostumbras a vivir. Casos, por ejemplo, de secuelas de algún tipo de padecimiento, alguna fractura que haya sido una fractura como muy extensa, gente que haya tenido, que tenga, por ejemplo, codo de tenista, pero sigue jugando tenis y se sigue relastimando, entonces tiene un dolor ya crónico, y diferentes tipos de lesiones, pero siempre que vayan más allá de 3 meses. El dolor nocioceptivo, resulta de la actividad de las vías de nuestras neuronas y es secundaria a los estímulos reales o estímulos que podrían dañar el tejido. El dolor nocioceptivo es la forma más común que nos puede llevar al dolor crónico. Por ejemplo, podría ser en casos como de la artrosis o la mayoría de las formas de dolor que vienen de la espina dorsal o de toda la parte cuando hay discos crónicos o cuando empieza a haber estas degeneraciones de artritis por edad, por malas posturas, por sobrecargas y por miles de cosas que estamos haciendo todos los días que decimos, no, yo nunca me lastimé, yo nunca me caí, de repente me empezó a doler un día, pero todo esto trae una cadena atrás de hábitos que nos han llevado al punto donde estamos ahorita. Y son dolores que generalmente son difíciles de quitar porque se han ido instalando poco a poco y han ido generando posturas alternas y posturas compensatorias en nuestro cuerpo que tendremos que tratar para poder quitar este dolor. Y a veces, en ocasiones, también es complicado quitarlos. Hay muchas estrategias desde médicas, de los bloqueos que pudieran llegar a funcionar o no, junto con terapias físicas y, en último caso, una cirugía. Muchas veces preguntan por qué una cirugía no llega a funcionar, o las cirugías de espalda que son tan comunes, dicen es que no me sirvió, es que quedé igual, es que quedé peor. Tienen que venir acompañadas de ejercicios, de una nivelación del dolor, de tomar adecuadamente los medicamentos. A veces nos mandan medicamentos relajantes musculares, que esos evitan ciertas contracturas o evitan ciertas adherencias junto con la terapia física. Y si rompemos una parte de la cadena, esto puede llegar a ser que se vuelva un dolor crónico. También podemos hablar del dolor, el dolor somático. El dolor de tipo somático, aunque es de origen nocioceptivo y puede venir de cualquier tejido del cuerpo, pueden ser huesos, músculos, articulaciones, ligamentos, tendones de la columna vertebral o del tronco de las extremidades. En realidad podría venir de cualquier parte del cuerpo, pero es un dolor mediado por el sistema nocioceptivo procedente de la parte interna del cráneo, las meninges que recubren al cerebro y la médula ósea, y también llegando inclusive a recubrir los dientes. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si tenemos un dolor que sale del cráneo y nos lleva, por ejemplo, al nervio facial o nos lleva al nervio trigémino y sentimos dolores en los dientes, pues esto es un dolor somático. A veces se da por tensión muscular, a veces se da por exceso de tensión durante la noche, apretar la mandíbula, aún teniendo guardas, y nos puede llevar a una alteración de la articulación temporomandibular, que esto podría llegar a alterar toda esta zona y estar generando un dolor de tipo somático. Incluye todos los dolores que puedan venir de todas las estructuras no viscerales del cuerpo. ¿Okay? Entonces, ¿a qué me refiero? No viscerales, a que no sea nada de estómago, hígado, riñón, páncreas, nada de esas zonas. Entonces, tiene que ver más con partes mecánicas que se reconectan con la parte meningia y pueden ser muy molestos.
También tenemos el dolor visceral. El dolor visceral ahora sí proviene de los órganos internos como el corazón, grandes vasos, los pulmones, las vías respiratorias, el aparato digestivo, el hígado, la vesícula biliar, los órganos urológicos como riñones, pueden ser los ureteros y los aparatos reproductores. Algunos órganos internos son insensibles al dolor y esto es importante que lo entendamos porque muchas veces dicen, es que si no me duele, ¿para qué le busco? Si le busco, le voy a encontrar. Pero hay órganos que únicamente son ya dolorosos o nos avisan cuando ya es muy tarde. Entonces, hacer de repente un chequeo médico, hacer de repente un ultrasonido general del abdomen, un ultrasonido de toda la parte que son viscerales, saber cuál es el funcionamiento adecuado, sobre todo conocer nuestro cuerpo y saber, como ya hemos visto con médicos especialistas en otros programas, saber perfectamente cómo debe funcionar el intestino, cómo debe funcionar mi estómago, cuántas veces tengo que ir a hacer pipí, qué pasa si me arde, todo esto a veces no verlo como un patrón de normalidad, ¿no? El hígado y los riñones y el parénquima pulmonar, o sea, toda la parte y la mayoría de las vísceras sólidas no son capaces casi de sentir sensaciones dolorosas. El dolor visceral se caracteriza por ser difuso y además estar mal localizado. Es como cuando hemos tenido un dolor de caballo, que dice uno como que lo siento ahí adentro y sí está aquí, pero no lo tengo muy claro y no sé de dónde viene. A veces me muevo y como que se mueve, entonces es como que se expande, como si fuera agua que corre y regresa, ¿no? Se acompaña, también puede ser acompañado de dolor referido en otras localizaciones, como por ejemplo podría ser una úlcera del estómago que se esté reflejando con dolor de espalda, un tumor en un pulmón que también esté dando como dolor en el área de las escápulas, que podría parecer como si fuera una contractura muscular. Y todo esto, pues obviamente a medida que lo hagamos más rápido y lo tengamos más rápido, tendremos mejor posibilidad de salvar una vida. Es capaz de desencadenar respuestas vegetativas importantes. Esto es importantísimo que sepamos qué es una respuesta vegetativa. Una respuesta vegetativa tiene que ver con el nervio vago y es cuando en nuestro cuerpo de repente empezamos a sentir un dolor y de repente empezamos a sudar frío, empezamos a sentir que nos vamos a desmayar, que se nos baja la presión, que se baja el azúcar, cosas que no están controladas porque están controladas por el sistema nervioso autónomo, tanto por las fibras voluntarias e involuntarias, pero el sistema nervioso autónomo se pone a todo lo que da en alerta porque el corazón es fuente de vida. Si falla el corazón, pues falla todo. Entonces nos está avisando que tenemos que hacer algo inmediatamente y nos hace sentir muy mal para que realmente corramos al doctor. Pero como les decía, el hígado, páncreas son muy traicioneros, no avisan con tiempo, el intestino tampoco. Entonces es importante hacer colonoscopías, endoscopías de chequeo. Hay parámetros según las edades de cada quien y atenerse a lo que le digan sus médicos para saber entender lo que es el dolor. También tenemos el dolor neuropático, que este es un dolor bastante molesto y aparece como consecuencia directa de una lesión o una enfermedad que afecta el sistema somatosensorial, que quiere decir que son los nervios. Requiere a fuerzas la presencia de una lesión o una enfermedad con los criterios diagnósticos neurológicos. ¿Por qué? Porque afecta el tejido nervioso. Entonces sí es importante que si sentimos dolores de adormecimiento, dolores de ardor, de calambritos, cosas que salen más allá de lo que se podría sentir del dolor de un golpe o de una cortada, sí atender a un neurólogo y ver por qué está pasando esto. Y la presencia de signos y síntomas solos no justifica el término de un dolor neuropático. Tiene que haber una evaluación, muchas veces hacen resonancias, hacen electromiografías. La electromiografía realmente sí nos dice, aunque es un estudio molesto, nos dice exactamente dónde está dañado el nervio y hay diferentes tipos de dolor neuropático, como podría ser el de una diabetes o como el que podría ser por una hernia de disco. Lo que pasa aquí es que, bueno, pues se inicia una serie de cambios y de alteraciones en los sistemas de conducción del nervio, en toda la parte de la conducción neuronal, y entonces normalmente estos axones actúan como amplificadores del nervio y pues bueno, puede incrementarse o decrecer la capacidad de este nervio si está dañado. Dependiendo de la localización en el sistema nervioso en donde esté la lesión, puede ser neuropático central o periférico. Si es central es porque viene desde la cabeza o la médula. Si es periférico viene de los
nervios que ya salieron de la médula. ¿Cuándo puede ser periférico? Como les decía, puede ser una neuropatía diabética, puede ser una neuropatía autoinmune. A veces cuando hay quimioterapias y radioterapias también generan como efecto secundario una neuropatía periférica, o, por ejemplo, también podría ser central si viene de alguna alteración de un traumatismo cráneoencefálico, algún accidente, alguna caída, alguna lesión en la columna, hernias de disco, y todo esto nos puede dejar este tipo de secuelas. El dolor funcional es el que seguiría, y este incluye todos los estados de dolor, como sería la fibromialgia, que está tan de moda hoy en día. La fibromialgia es un síndrome muy complejo y requiere muchas veces de una atención multidisciplinaria para poder ser tratada, o también podría ser otra, el síndrome del intestino irritable o colon irritable, que también es muy común hoy en día, y posiblemente en algunos casos dolores de espalda inespecíficos. Con estos dolores de espalda inespecíficos son aquellos que se les ha hecho todos los estudios, nos hemos gastado muchísimo dinero haciendo estudios, visitado 30 doctores, y de todas maneras te dicen no sabemos, o si te va peor te dicen es emocional. ¿Okay? Entonces esto puede ser un dolor funcional que tendría que ver ya con muchos otros tipos de cosas, con mecanismos fisiopatológicos que causan estos trastornos, principalmente implicando el procesamiento sensorial aumentado y la disminución de las vías inhibitorias. ¿Qué quiere decir? Que el procesamiento de la parte de sensación se incrementa, se aumenta, y la parte de inhibir este dolor que tenemos natural en nuestro cuerpo disminuye. Con pocas excepciones, las intervenciones de procedimientos médicos en este tipo de padecimientos se asocian con peores resultados. ¿Qué quiere decir? Que con esto lo que vamos a lograr es que si nos operan, porque hay muchas veces que el paciente dice, ya opérenme, háganme algo, lo que quieran, pero quítenme este dolor. Esto va a generar más cicatriz, más adherencia, más contracturas, más falta de movimiento, y pudiera llegar a ser menos funcional al paciente e incrementar sus dolores. Hay muchas vías de tratamiento y de acceso hoy para dolores crónicos y dolores funcionales, pero como les repito, siempre acudir a un profesional que los diagnostiquen bien. La base del diagnóstico es imprescindible para tener un buen tratamiento y una buena atención. Y una vez que encuentren a su médico, aténganse a todo lo que les diga, pregúntenle y hagan únicamente lo que su médico les está diciendo. Gracias.